Compañeros, muy buenas tardes. La Academia de Enseñanza Digital, así como el Colegio Nacional de Profesores, Dr. Cipriano Gómez Lara, y el Colegio de Jueces del Foro Común de la Ciudad de México, les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias Temas Selectos de Derecho Procesal Civil. El día de hoy nos acompaña el maestro Onésimo Lugo Godínez, juez 29º de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El maestro Lugo es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 1991 y de esa fecha a la actualidad ha ocupado diversos cargos como mecanógrafo, secretario conciliador, secretario de acuerdos, juez de lo civil y actualmente es juez de lo familiar. En su experiencia académica ha sido profesor de la Facultad de Derecho en el Laboratorio de Enseñanza Práctica de Derecho, en el sistema escolarizado, así como también profesor del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, entre otras. Actualmente cuenta con el grado de maestro en Derecho Civil por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. Sin más preámbulo, le cedemos el uso de la voz al maestro Onésimo, quien nos hablará sobre el concepto de prueba procesal. Gracias, señoría, por acompañarnos y le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, profesor. Es un placer estar compartiendo micrófonos ahora con esta nueva normalidad. Y de entrada, un agradecimiento a la Academia de Enseñanza Digital, dirigida por el doctor Hugo Carrasco Soule. Agradezco la invitación. Agradezco también la invitación al Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, doctor Cipriano Gómez Lara, AC, y también al Colegio de Jueces del Foro Común de la Ciudad de México. Agradezco también en especial al profesor Baden García Mendoza, que también hace posible este tipo de eventos, este tipo de pláticas digitales. Iba a decir conferencias, pero no estamos en un foro abierto. Esta nueva normalidad nos ha obligado a cambiar nuestra visión de compartir conocimientos, y en especial mucho el apoyo gracias al profesor Baden García Mendoza, y en esta nueva etapa con la Academia de Enseñanza Digital del doctor Hugo Carrasco Soule. Bueno, me dieron el honor de compartir uno de los temas muy importantes en este ciclo de conferencias, en este ciclo de pláticas, y voy a compartir unas diapositivas para hacerlo un poco más ejemplificativo. Me toca platicar con ustedes acerca de la prueba procesal. La prueba procesal es importante. Me va a gustar tocar el tema de manera académica. Se me va a dificultar un poco compartir las diapositivas, porque luego me gana, y voy a pedir una disculpa de entrada, me gana la cuestión práctica, la cuestión de administración de justicia. Pero bueno, vamos a seguirnos con las láminas. La prueba procesal. Tenemos que la prueba, en estos términos de la prueba procesal, nos da una gran referencia. Entendámonos como la prueba procesal, como esta obligación que todo juzgador tiene de recibir propiamente en todo proceso estos conceptos de prueba, ¿no? Es importante mencionar, perdón, discúlpenme, es importante mencionar, esta nueva normalidad nos complica la circunstancia, una disculpa. Esta obligación de prueba, tenémoslo así, es la obligación por parte del juez de recibir el juicio en caso de que los litigantes lo soliciten o que él mismo lo considere necesario. En realidad, en todo proceso partimos en este apartado de prueba en el proceso civil, pero aplica para todas las demás materias y todos los demás procesos en específico. Este precepto, el artículo 277 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad, para la hoy Ciudad de México,
es el que establece esta obligación del juez de abrir el juicio a prueba una vez, esto es durante el desarrollo de la audiencia previa y de conciliación. También tenemos que el artículo 278 del mismo ordenamiento establece la necesidad también que se tiene por parte del órgano jurisdiccional y refiere que para conocer la verdad acerca de los puntos controvertidos, el juzgador puede valerse de todas las pruebas que no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral. ¿A qué nos hacemos referencia en este tipo de circunstancias? Dos puntos. ¿Cuáles son los puntos controvertidos? Nos refiere más que nada a los hechos que son sujetos de prueba. Hay un artículo muy importante que nos refiere más a que referiremos más adelante, que es el 281, que nos establece la carga procesal a cargo de cada una de las partes. Pero tenemos que la prueba procesal en sí, ya saben, ya me estamos refiriendo que es una obligación del juez de abrir el juicio a prueba. Y tenemos esta circunstancia de que debemos de primero entender qué debemos entender como prueba, por el concepto prueba, ¿no? Etimológicamente tenemos que la palabra corresponde a la acción de probar, y esta a su vez etimológicamente proviene del latín probare, que significa justificar, manifestar y hacer patente la certeza de un hecho o la verdad de algo con los testigos, instrumentos, con las razones, instrumentos o testigos. A mí en lo particular me gusta más el término justificar. Tenemos que para el maestro Ovalle Favela, el vocablo prueba tiene una gran variedad de significados entre los que destacan. La prueba la podemos entender como medios de prueba, el camino por donde debemos de seguir para probar, la actividad tendiente a lograr el cercioramiento de lo que se pretende probar, ¿no? ¿Qué es lo que es propiamente la actividad con la que vamos a seguir para llevar a cabo ese cercioramiento y el resultado positivo obtenido por la actividad probatoria? ¿Cuál va a ser la conclusión que se va a tener una vez llegado a ese punto de haberse recibido la prueba? Prueba. ¿Qué se entiende por el término de prueba? También en el vocabulario tenemos un poquito más específico, precisamente para designar los medios de prueba, es decir, los instrumentos con los cuales se pretende lograr el cercioramiento del juzgador acerca de los hechos discutidos en proceso. Así, se habla de ofrecer las pruebas, de la prueba confesional, de la prueba testimonial, etc. ¿A qué se refiere esta parte de pretender lograr el cercioramiento del juzgador acerca de los hechos discutidos en proceso? Propiamente quien se tiene que cerciorar de esos hechos o de esos hechos controvertidos es el juez. Pero quien tiene la necesidad de probarlos, precisamente las partes, como lo refiere el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles. Haciendo referencia al segundo de los puntos, ¿cuál es esa actividad? Para referirse a la actividad tendiente a lograr ese cercioramiento, independientemente de que este se logre o no, ¿a qué nos referimos? Al fin y al cabo, la prueba se tiene que desahogar, esa actividad por la cual se tiene que desahogar la prueba. ¿Se pruebe o no se pruebe? ¿Se cerciore o no se cerciore? Mediante esos elementos de prueba de lo que se pretende acreditar, de los hechos que cada una de las partes narra. Aquí, con este término, se designa la actividad probatoria. Por ejemplo, se dice que al actor le incumbe probar los hechos constitutivos de su acción para indicar que a él le corresponde aportar los medios de prueba sobre los hechos en los que afirma basar su pretensión. Y de la misma manera sucede con la parte demandada o la parte contraria. Es más, incluso también los terceros que vienen a juicio. Ya será tema de otra plática con otro ponente, pero también estos terceros tienen esa actividad, tienen que generar esa actividad de lograr ese cercioramiento. ¿Para el cercioramiento de quién? Propiamente que el juez esté cierto de lo que ellos están manifestando y con qué están justificando o demostrando precisamente que es con su prueba en específico. Para hacer referencia al resultado positivo obtenido con la actividad probatoria,
De esta manera se afirma que alguien ha probado cuando logró efectivamente el cercioramiento del juzgador. Aquí prueba es demostración, verificación y es propiamente lo que mencionamos como el resultado. A eso se refiere el profesor Ovalle Fábila. También vamos a tocar algunos conceptos de prueba o qué es lo que otros maestros, otros profesores, otros escritores también nos han mencionado a lo largo de estos años y que no debemos de pasar desapercibido. Por sí, para Francesco Carneluti, la prueba jurídica de los hechos controvertidos implica que probar no quiere decir necesariamente demostrar la verdad de los hechos discutidos, sino determinar o fijar los hechos mediante los procedimientos autorizados por la ley. La prueba, como procedimiento, tiende a proporcionar al juzgador el conocimiento de la verdad de lo planteado. Para Humberto Briceño Sierra, nos menciona, la prueba es la verificación de los hechos aducidos por las partes mediante una comparación entre lo que se aduce y la realidad. Por medio de este procedimiento, el juzgador se encontrará en aptitud de dictar sentencia en la que reconocerá la procedencia de las acciones o de las excepciones que se basan en hechos, cuya existencia tendrá que valorar con base en los elementos probatorios aportados por las partes. Muy importante, habla de la procedencia de la acción. Ya metemos aquí conceptos, el profesor Humberto Sierra maneja ya también, me introduce para explicar qué debemos de entender como prueba, ya la procedencia de las acciones, ¿no? Tenemos un apartado, ¿qué acción vamos a ejercitar? Hay unos procesos, en la mayoría de los nuevos procesos, que llegaron a nuestros códigos, sea en el Código Civil, el juicio oral, los juicios orales, y en el Código de Comercio también el juicio oral mercantil, que nos establecen obligaciones de señalar qué acción estamos ejercitando. Aunque también en el Código de Procedimientos Civiles, como se los refiero en los artículos correspondientes al juicio oral, nos establecen esa obligación de señalar la acción que estamos ejercitando, pero no necesariamente, digo, esa es como una obligación procesal que se les ha mencionado a cada una de las partes, bueno, a las partes accionantes en este concepto, la parte actora, que es precisamente cuál acción que están ejercitando para que en su caso también el juez tenga ese criterio jurídico de investigar desde el planteamiento de la demanda o por lo menos comenzar a cerciorarse desde el planteamiento de la demanda sin prejuzgar, claro está, cuáles son los elementos que se deben de acreditar para precisamente lo que nos refiere Briceño Sierra, precisamente determinar la procedencia de las acciones. De la misma razón, para poder atender qué tipo de excepciones son oponibles a ese tipo de acciones que se están planteando. Para el Código Oral Civil, que es nuestra materia, en el artículo 980 del Código de Procedimientos Civiles para la hoy Ciudad de México, en su fracción sexta nos refiere los fundamentos de derecho y la clase de acción, procurando citar los preceptos legales o principios jurídicos aplicables. Que también, de alguna manera, no es que se contraponga, este es como uno de los requisitos del artículo 980, menciona la demanda deberá presentarse por escrito y reunirá los siguientes requisitos. Son requisitos para la presentación de la demanda, más no para que se deba de obtener una sentencia favorable. Independientemente de ello, tenemos que en los primeros artículos de nuestro ordenamiento del Código de Procedimientos Civiles, también nos establece que no necesariamente necesitamos señalar el tipo de acción que se menciona, ¿no? No necesariamente se tiene que llegar a ese punto en específico. De esta manera, está por aquí, ahorita lo encontraré, en donde refiere precisamente los primeros artículos que nos refiere que no es necesario
no es necesario el señalar la acción que se está ejerciendo, siempre y cuando dejemos muy, pero muy en claro cuál es lo que pretendemos, cuál es el objeto de lo que pretendemos reclamar. No necesariamente para ello. Ahorita un poquitito más adelante se los mencionaré. Más adelante se los mencionaré. Por aquí lo tengo, siempre tratamos de localizar estos artículos y se nos esconden, aunque los manejamos coloquialmente seguido. Continuamos con algunos otros puntos de vista, por decir, hay unos también podemos, no dejemos de pasar, no debemos de pasar desapercibido que también en las interpretaciones que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación por sus diferentes rangos, tribunales de circuito, juzgados, algunos tribunales colegiados en cuestión de la interpretación de la norma. Como podemos hacer referencia en esta tesis, que nos habla que la demanda en la vía ordinaria civil, la resolución que ordena su admisión, solo reconoce el derecho para ejercitar la acción correspondiente, pero no prejuzga sobre su procedencia. Este es uno de los puntos que veníamos comentando, y que precisamente nos refiere, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles, la calificación de la procedencia de las acciones es materia de la sentencia, en que el juzgador decide la controversia que se somete a su potestad, en la que toma en cuenta los argumentos aducidos en la demanda y contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, lo que encuentra justificación, además, en el espíritu del artículo 17 constitucional. Luego, el hecho de que se admita a trámite una demanda en la vía ordinaria civil en cumplimiento a la resolución recaída en recursos de queja contra auto desechatorio, no implica necesariamente que se tenga por demostrada la acción ejercitada, en razón de que lo único que se reconoce en estas resoluciones, atento al estado procesal en que se dictan, es el derecho del gobernado para accionar. Empero, ese reconocimiento no tiene el alcance de tener por demostrada la acción, toda vez que esto será resuelto. Esto será el resultado que el juzgador obtenga del análisis del material probatorio allegado por las partes al emitir la sentencia respectiva. Se insiste, es un requisito el cual se requiere. También tenemos que Eduardo Contour nos refiere como prueba o concluye que la prueba es un elemento esencial de todo proceso, pues no es suficiente con tener la razón si no hay que demostrarla cabalmente. Así, la importancia de la prueba se refleja en el aforismo probar es vencer. Giuseppe Ciovenda también nos menciona que probar significa crear el convencimiento del juez con respecto a la existencia o no de hechos de importancia en el proceso. Fíjense qué trascendente es también esta opinión, ¿no? Y que ha trascendido también para nuestros nuevos procesos, tanto penales como civiles y mercantiles, incluso familiares, en donde cada uno, aunque se rige de diferente manera el proceso, se puede mencionar como una teoría general del proceso, de manera genérica, tienen un punto procesal o una etapa procesal específica. Dice aquí Ciovenda, no existe, o manifiesta Ciovenda, crear el convencimiento de los jueces con respecto a la existencia o no de hechos de importancia en el proceso. Hay etapas que se pueden mencionar con la etapa intermedia en algunos procesos, la audiencia previa y de excepciones procesales, lo que comúnmente le denominan en materia familiar el discovery, o esta audiencia o esta reunión previa para analizar estas pruebas que se tienen y en su caso determinar cuáles hechos no son de importancia en el proceso. Ahora les cambiamos el nombre por los hechos no controvertidos, que no es sujeto de controversia y por ende no es sujeto de prueba, como puede decir que se conozcan las partes, ¿no?
no es si sale de los hechos controvertidos o hechos a acreditarse, o sea, son hechos que no tengan trascendencia en el proceso, son no necesarios de acreditar y mucho menos de probar. En el caso en específico, que las partes se conocen. De ahí en fuera que celebraron un convenio, que estuvieron presenciaron ciertos hechos. O sea, son cuestiones que luego salen ya salen de contexto para dedicarnos a lo importante, que sería a resolver la problemática sobre los hechos controvertidos. Tenemos que el maestro Arellano García también nos menciona que la prueba es el conjunto de elementos de conocimiento que se aportan en juicio y que tiende a la demostración de los hechos o derechos aducidos por las partes con sujeción a las normas jurídicas vigentes. Ahora nos vamos, ¿qué es lo que refiere también el profesor Cipriano Gómez Lara, en honor también a la invitación del Colegio de Profesores en su nombre, y nos menciona a Cipriano Gómez Lara que el derecho probatorio es el conjunto de normas jurídicas relativas a la prueba o el conjunto de normas jurídicas que reglamentan los procedimientos de verificación de afirmaciones sobre hechos o sobre cuestiones de derecho. Hay un dato también importante que toca desde esta perspectiva, que es precisamente el derecho, cuestiones sobre cuestiones de derecho. Recuerden que también el Código de Procedimientos Civiles, también como el Código Federal, nos menciona también que debemos atender cuando invocamos el derecho extranjero, no propiamente que debamos de acreditarlo, pero tenemos que hacerle llegar a los jueces, el texto vigente o el texto que debe de estar vigente para la celebración de ciertos actos jurídicos y pueda ser interpretado también como si fuera un derecho propio. Esto lo establecen los artículos, igual como les mencioné hace rato, lo dejo también ahí como un dato específico, y para ello necesitamos también hacer las traducciones correspondientes, ¿no? Si vamos a aplicar un derecho extranjero en materia de familia, que ahorita es la materia que presido como juez de lo familiar, muchas veces se celebran matrimonios en el extranjero, sean de extranjeros o sean de connacionales, pero no se establecen en legislación, se casan en otros países y su legislación no necesariamente es la misma, no necesariamente regula una sociedad conyugal, no regula una separación de personas o no regula una sociedad legal, o la interpretación que se le pueden dar a ellos o la conceptualización es muy diferente a la que tenemos nosotros. Entonces, por ello es necesario que cuando se invoque ese derecho extranjero, se tiene que exhibir un texto que se pueda cerciorar o que pueda cerciorarse el juzgador que es el vigente o que es el cierto, si no es que necesariamente tenga que ser el vigente. Y así como en otros procesos, ¿no? Cuando es necesario que el juez que resuelve el asunto tenga que resolver con base en ese derecho, las partes son los que tienen la carga probatoria de acreditar esa parte, ¿no? Y vean cómo el profesor Gómez Lara también lo mete en sus conceptos de derecho probatorio, ¿no? Por su parte, Ovalle Favela nos menciona que el derecho probatorio se entiende como la disciplina que estudia las normas que regulan la actividad demostrativa en proceso. Y también, como no, hace referencia al punto de vista y a la conclusión que llega el doctor Hugo Carrasco Soule. Podemos concluir que el derecho probatorio es la rama del derecho procesal que se encarga de regular las pruebas que se ofrecen en el proceso. Yo comparto la opinión del doctor Carrasco. Ahora nos vamos al concepto de prueba. Concepto de prueba procesal. Y de esta manera tenemos que la prueba es la acción de probar, y para Ovalle Favela nos menciona en esta referencia a prueba procesal, nos refiere que la prueba procesal se puede entender en dos sentidos. Uno estricto, que consiste en obtener el cercioramiento judicial
acerca de los hechos indispensables para resolver el conflicto sometido a prueba. Y otro, de manera amplia, que comprende todas las actividades procesales realizadas con el fin de lograr el cercioramiento con independencia de que éste se obtenga o no. Desde el punto de vista jurídico, tiene diversas acepciones, ya sea como medios probatorios, como procedimiento probatorio, como actividad probatoria, como resultado en el proceso o como argumentos que pretenden tener por comprobadas las afirmaciones vertidas en el procedimiento. Sentada este concepto de prueba procesal, es necesario también señalar los principios rectores de la prueba procesal. Y tenemos que estos principios son utilizados en cualquier tipo de proceso, independientemente del carácter de que se trate, entre los cuales encontramos los siguientes. 1. El principio de necesidad de la prueba. Por lo general, los hechos jurídicos en que se fundan las pretensiones, los derechos y las obligaciones jurídicas de derecho sustancial que se debaten en el proceso son aducidos por las partes en la causa. Eso es por lo general. Y pueden ser alegados en el proceso. En tal caso es necesario que la existencia o inexistencia de ellos sea probado. Esto nos los menciona Hugo Rocco y que también lo comparto porque son unas puntualizaciones muy claras. Por eso ese principio podemos concluir que si existen hechos controvertidos en el proceso, el juez tendrá la obligación de abrir la dilación probatoria como lo ordena el artículo 277 del Código de Procedimientos Civiles para la hoy Ciudad de México. Esto es, en todo proceso se tiene la necesidad de la prueba. Entendamos no siempre, como en la teoría del general del proceso, tenemos 4 fases propiamente del periodo de instrucción, así se menciona académicamente, ¿no? El periodo de instrucción que inmiscuye directamente a la prueba, que es precisamente, son 4 fases: su ofrecimiento, el ofrecimiento de las pruebas, su preparación, el ofrecimiento de las pruebas a cargo de las partes, la preparación de las pruebas, que es a cargo del órgano jurisdiccional, cómo se deben de preparar, lógico, a petición también de las partes, cómo las ofrecieron y cuál es su necesidad para que esas pruebas se desahoguen, o qué apoyo necesitan las partes por parte del órgano jurisdiccional para que se puedan mandar preparar esas pruebas. Tercera fase de la etapa de instrucción que tiene que ver con pruebas, su desahogo. El correcto, bueno, el desahogo o el correcto o el debido desahogo de la prueba, y al final su valoración. En estas 4 fases, todos participan, todas las partes involucradas en el proceso participan, pero siempre, como lo veremos un poquito más adelante, siempre bajo la dirección procesal del órgano jurisdiccional, en este caso del juez, pero también incluyen a los secretarios de acuerdos, a los conciliadores y además auxiliares que conforman cada uno de los órganos jurisdiccionales. Este principio de necesidad de la prueba también lo mencionan en algunos criterios, como por decir en este caso que estoy en materia familiar, los alimentos, caso en que la esposa debe probar la necesidad de percibirlos. Hay máximas del derecho que en cuestión alimentaria, y la ley lo establece así, son presunciones legales. Establece que la esposa, los hijos, tienen la presunción de necesidad de alimentos, no es necesario su acreditación. Por eso, de manera urgente, se menciona que los alimentos son urgentes, son de primera necesidad e impostergables. Por eso se despachan aún sin audiencia del presunto deudor alimentario y se le obliga a seguir aportándolos. Pero hay en estos principios de necesidad de la prueba en ciertos conceptos. Por eso en este caso, en que la esposa debe de probar la necesidad de percibirlos. De lo dispuesto por el Código Civil se desprende lo siguiente.
En principio, el marido está obligado a proporcionar los alimentos a sus hijos y cónyuge. 2, la necesidad de estos de recibirlos se presume. 3, cuando la acreedora alimentista sea únicamente la esposa y se demuestre que trabaja, cesa por este hecho, en principio, la obligación del marido. Sin embargo, excepcionalmente, este puede seguir teniendo el carácter de deudor alimentista, pero para que esta hipótesis se actualice se requiere que los ingresos de la esposa sean insuficientes para proveer a sus necesidades y que aquel esté en posibilidad de otorgarle una parte complementaria que requiera para sufragar sus gastos alimentarios. En este caso, esta percepción me recuerda que siempre se presume la necesidad de alimentos, no obstante si la esposa trabaja, pero hay un desequilibrio, si es que ella se dedicó en mayor parte a la administración, en su caso, o a la dirección del hogar, ¿no? Llámese hacer el aseo, llámese hacer de comer, llámese ir por despensa, el simple y sencillamente hecho de administrar un hogar, ahora sí que la habitación incluye también trabajo, ¿no? Y no se diga el estar al pendiente de los menores en cuestiones de llevarlos a la escuela, llevarlos al doctor, muchas de esas circunstancias que no la dejan en la misma circunstancia o en igualdad de condiciones para obtener un trabajo en el que se pueda trabajar 6 u 8 horas al día, que es tradicionalmente lo que los esposos argumentan. Es que yo me voy a trabajar y por eso se tiene dinero. No, no necesariamente. Por eso esta tesis hace muy bien referencia a la necesidad, al principio de necesidad de la prueba. En este caso, sigo leyendo, la carga de la prueba es para la acreedora, quien en consecuencia debe de probar que lo que percibe es insuficiente para atender sus necesidades de alimentos. B, que su consorte está en posibilidades de contribuir a proporcionárselos, otorgándole una pensión equitativa en relación con sus ingresos. Ahora siguiendo este principio de necesidad de la prueba, nos lo menciona el artículo 283 y que dispone que ni la prueba en lo general ni los medios de prueba establecidos por la ley son renunciables. Citación que pone en evidencia la vigencia de este principio en la legislación procesal civil de la Ciudad de México. Máxime que en materia familiar, digo en otras materias también, máxime que en materia familiar hay facultades del órgano jurisdiccional en el artículo 278 y 279 que el juez se puede llegar, si él lo considera necesario, de cualquier elemento de prueba para cerciorarse o para llegar a la verdad, real o a la verdad jurídica, porque lo establece el ordenamiento jurídico, pero a la verdad de los hechos. A la verdad de los hechos, más de los hechos controvertidos. Es una posibilidad, una facultad del órgano jurisdiccional que tampoco puede ser exigida por las partes. El principio de equilibrio procesal. Según este principio, las partes, al ejercer el derecho de acción y el relativo de contradicción en juicio, tienen que hallarse en una condición de perfecta paridad e igualdad. De modo que las normas que regulan su actividad no pueden consistir respecto de una de las partes en juicio con perjuicio de la otra, una situación de ventaja o privilegio. Esa es una de este principio lo debe de hacer respetar el órgano jurisdiccional, el juez, en todo momento, en todo momento, porque no puede ser desigual entre las partes. Se les tiene que dar precisamente ese derecho de acreditar sus afirmaciones durante juicio, en específico en la demanda o en la contestación, incluso al momento de desahogar las excepciones procesales. Tal principio cobra vigencia, entre otros, en la fracción tercera del artículo 398 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, pues este dispone que al celebrar la audiencia de pruebas, el juez debe mantener la mayor igualdad entre las partes, de modo que no se haga concesión a una de ellas sin que se realice lo mismo con la otra. También hay que recordar, hay un artículo, el artículo 61 del mismo ordenamiento, que también, aparte de igualdad, se tiene que deber respeto entre las partes. Y el juez también tiene que obligar a las partes a que se respeten entre ellas mismas. No se denosten, no se falten nada. No se falten con palabras soeces, incluso hasta por vía de escrito, en audiencias orales,
el juez ser como el rector del procedimiento, guardarse ese respeto y también que las partes le guarden el debido respeto a la institución que les imparte justicia. Este principio procesal entre las partes también lo mencionan algunas tesis, como esta que refiere que el artículo 272G del Código de Procedimientos Civiles del Código de Distrito Federal dice que no es constitucional la atribución de los jueces y magistrados para subsanar omisiones, y dice, no es cierto que la facultad establecida en el artículo 272G del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se contrapone al texto supremo. Cuenta vida de que, como está redactada la norma, la atribución debe entenderse solo en relación a las omisiones notadas en la substanciación. Lo que de suyo significa que la intervención del legislador es corregir a través de un hacer de los jueces y magistrados lo que fue pasado por alto en la función jurisdiccional, resolviendo o proveyendo lo necesario siempre y cuando estos estén dados los elementos para hacerlo sin que ello suponga una actitud favorable hacia cualquiera de los contendientes, postura que cobra fuerza si se tiene en cuenta que la voz regularizar en su sentido más amplio significa arreglar, ajustar o poner en orden una cosa. O sea, arreglar en el sentido, la regla dice esto y tú te brincaste esta parte. Necesitamos que tú regularices y corrijas esa falta que cometes. Única y exclusivamente, no para tener un beneficio a alguna de las partes o perjudicar a alguna de las partes. Tenemos el principio también de adquisición de la prueba. El maestro también, Alejandro Torres Estrada, sostiene este principio. A. Provoca que, una vez exhibida una constancia en el proceso o desahogada una prueba, esta no pertenezca a la parte oferente, sino al proceso. Por lo tanto, la prueba quedará en él, aunque en lugar de favorecerle, le haya perjudicado. Después de este principio, el primer tribunal colegiado en materia del trabajo, bueno, hace referencia también en algunos otros este principio de adquisición de la prueba, que me refiere a las copias simples, hacen prueba plena en contra de su oferente. Todo lo que exhibe una parte como documentos, no necesariamente necesitan ser objetados, que también tal vez nos alcanzará el tiempo para tocar ese punto en cuestión de la objeción o la impugnación de los documentos exhibidos. Nos menciona que con este principio de la prueba, todos los documentos exhibidos por las partes, aunque después se quieran desistir de ellos, ya están exhibidos en el juicio, ya forman parte del proceso. Y aunque él se desiste de esa prueba, de esa prueba para dejar de acreditar lo que él está afirmando. Pero con esa prueba se puede acreditar, precisamente le puede perjudicar a la parte que la ofreció, porque ese principio de adquisición de la prueba lo puede tomar como suyo la parte contraria y diga, señor juez, yo con esa prueba formar parte de la instrumental de actuaciones y que tú tienes obligación de analizar y basarte también en ello, se acredita que aunque sea en copia simple, pero le perjudica a los intereses de mi contraria en este o en otro sentido. Lo puede hacer de manifiesto una vez que la parte se quiera deshacer de esa prueba que se dio cuenta que lejos de beneficiarle le perjudica en esa oportunidad procesal o en el apartado o en la etapa procesal de alegatos que en sesiones posteriores lo analizarán de manera puntual. Principio de prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos. Esto es muy importante porque también ya lo regulan los nuevos juicios orales o los nuevos procedimientos, los procedimientos novedosos, más sobre todas aquellas menciones que se hacen en la etapa de conciliación o de acuerdos para resolver el conflicto. Los artículos correspondientes establecen que estas confesiones que pueden llegar a ser las partes sobre algunos hechos controvertidos no pueden ser tomados en cuenta como prueba. ¿Por qué? Porque precisamente están en esa etapa de conciliación. De ninguna manera algún reconocimiento que se haga de manera voluntaria, involuntaria,
pueden tomarse como prueba. Y también como esta parte puede llegar a tomarse, porque el juez en todo proceso, no necesariamente durante audiencias, tiene esa obligación moral de recibir a las partes, de atenderlas también en su privado. Y no lo que tal vez lleguen a manifestarle o confesarle al juez, no estamos hablando de cuestiones eclesiásticas ni religiosas, pero tampoco ese conocimiento del juez, el conocimiento privado de ciertas circunstancias de las cuales se percate el juez, puede llevarlas a juicio y resolver con base en ello, porque también se estaría en un desequilibrio, de un desequilibrio procesal. Por eso tenemos que el conocimiento personal del juez poseído de antemano o adquirido extrajudicialmente, fuera de juicio, no ofrecido como prueba, como estas pláticas que les refiero, que tenemos esa obligación de atender a las partes, a sus abogados, no es la legítima fuente de la prueba. Lo que da autoridad a una prueba hecha en juicio es la contradicción a la cual es sometida. Ese derecho de contradicción, ese derecho de contrarréplica, ese derecho de alegar, ese derecho de yo también quiero hacer manifestaciones sobre esa prueba. De aquí que la esencia de la prueba es que pueda ser combatida. ¿Qué cosa sería qué cosa sería la pretendida prueba que consiste en la conciencia personal del juez? Híjole, ya vamos a meternos en qué conciencia tiene cada juez, ¿no? Entonces, bueno, ya sería algo muy subjetivo. Y un testimonio del cual ninguna de las partes tendría conocimiento, no pudiendo, por lo tanto, combatirlo. Ah, sí, viene el testigo, declara, sin que las partes estén presentes, no tendrían ese derecho a hacerle las repreguntas. Esta parte de principio y fin nos lo menciona Carlos Lezona, sosteniendo lo que sostiene en su libro, Teoría General de las Pruebas en Derecho Civil. Y esto me gusta muchísimo porque abarca muchísimos puntos y es muy ejemplificativo. Lógico, por eso hay que marcar esta pequeña nota, ¿no? De esta prohibición se descartan los hechos notorios que se contemplan como las nociones de hecho que forman parte de la experiencia común de cualquier persona y que se presume, digo se presume porque así lo menciona la ley, perdón, se presume que son de conocimiento de todos los órganos jurisdiccionales, en específico de los jueces que resuelven los asuntos que son sometidos a su resolución. Como puede ser muchos hechos notorios. Ahorita sería ilógico que el juez no tomara en cuenta que en procesos, ahorita en estos tiempos, existe una pandemia, ¿no? Y que dependiendo de esa pandemia que fue argumentada como algún hecho o hecho controvertido, puede el juez decir que se tiene que acreditar que existió la pandemia derivada del SARS-CoV-2 y que genera la enfermedad COVID-19. Sería ilógico porque es un hecho notorio. Esa es una parte y por eso lo marqué en rojo. El principio de contradicción de la prueba, que ya nos hemos estado refiriendo en algunas láminas anteriores. Y este principio se encuentra consagrado en el artículo 340 del Código de Procedimientos Civiles al disponer que las partes pueden objetar los documentos en cuanto a su alcance y valor probatorio, como se desprende también de la siguiente tesis. Documentos privados, facturas y o pedidos, objeción de. La objeción de las facturas y los pedidos con base en dichos documentos no han sido suscritos por persona alguna que represente o que sea factor o dependiente de la parte demandada, debe acreditarse por el propio objetante, quien debe comprobar las circunstancias o hechos en que funde su objeción, porque es a él a quien concierne la obligación procesal de asumir la carga de la prueba para desvirtuar los hechos constitutivos de la acción comprobados por su contrario. Insisto, este es artículo en la mayoría de los procedimientos, tanto civiles, mercantiles y familiares de los cuales me ha tocado participar. Muchas de las partes nos objetan, así objeto los documentos exhibidos por mi contrario en cuanto a su alcance y valor probatorio que ella le pretende dar porque no reúnen los requisitos de ley. Bueno, sí, ya se tienen por objetados, pero debemos de dejar bien en claro que esta parte debe acreditarse por el propio objetante, no nada más decirlo. ¿Por qué lo voy a acreditar?
¿Por qué estoy objetándolo? Porque lo obtuvo de manera ilícita, porque no es su firma, porque ese documento es copia simple y lo quiere hacer pasar como una impresión digital, porque ese documento, aunque dice que es una factura, no fue obtenida directamente, no está reportada al SAT y requiere cierto tipo de, cierto tipo de mención requiere cierto tipo de acreditamiento para darle una certeza jurídica a su contenido. Entonces, por ello, ese principio de contradicciones es el hecho de que las partes, cuando se abre el juicio a prueba, en el juicio ordinario, que es en el que nos rige, o es el juicio de naturaleza común, el que todos nos debemos aprender de manera clara y puntual, precisamente es el que nos refiere que tenemos ese derecho de contradecir la prueba del contrario. Siempre se nos das vista, siempre se nos ponen a la vista los documentos, y es la parte que también tenemos y vamos a analizar en ese sentido. Tenemos que este principio se refiere no solo a la posibilidad de objetar pruebas, sino también a que las partes estén en aptitud de ofrecer otros medios probatorios para intentar desvirtuar o restarles valor probatorio a los ofrecidos por el contrario. Incluso podríamos tocar, y eso también será tema de otras pláticas de otro ponente, incluso la tacha de los testigos. Lejos de las repreguntas o de cuestionar sobre la idoneidad de los testigos. No, también existe el incidente de tachas o tachar a los testigos como tal. Tachar el dicho. ¿Por qué? De aquello de lo cual ellos no se refirieron, ¿no? Que si era pariente, que si no era pariente, que si estuvo, que no estuvo, que si lo oyó, que si no lo oyó, que si lo vio o no lo vio. Por poner algunos ejemplos, ¿no? El principio de publicidad de la prueba. Esta publicidad se refiere a qué? A los actos por medio de los cuales se desenvuelve la relación procesal deben necesariamente ser patentes para todos los sujetos de ella. Cada parte tiene derecho a examinar lo presentado por el contrario. La siguiente tesis, o en la siguiente lámina, ejemplifica adecuadamente el alcance de este principio. No se le puede esconder ninguna prueba a ninguna de las partes. Las pruebas no son secretas. En el argot jurídico mencionan en el secreto del juzgado. De referir que aquí a mis espaldas, voy a hacer un ladito, así tantito, a mis espaldas tengo la caja fuerte. He de comentarles que estoy en mi oficina, y a eso le refieren luego a la caja fuerte, la refieren como el secreto del juzgado. Nadie lo puede ver más que el juez. Bueno, aquí la contraseña, ¿cómo se le dice tantos procesos que llevamos de contraseñas celulares, cuestiones digitales, academias digitales como la que estamos? Se nos quedan frases, ¿no? Como la contraseña, ¿no? Y estaba refiriendo cuál sería pues, sí, también sería una contraseña. Ay, se me olvidó la frase, la clave. Bueno, los dígitos para abrir la caja fuerte. Le refieren como el secreto del juzgado. No, ahí no se esconden las pruebas a las partes. En todo proceso, todo documento que se exhiba debe de ser glosado constancias procesales, sea digitalmente, sea por escrito, y siempre debe de estar a la vista de las partes. Y esto también nos lo refiere un artículo muy importante. Ahora sí que genero si lo encuentro, porque luego se me esconde. Aquí, mira. El artículo 69. En ningún caso se entregan los autos a las partes para que se los lleven fuera del tribunal. La frase dar vista o correr traslado solo significan que los autos quedan en la secretaría para que se impongan de ellos los interesados, todas las partes, todos los que tengan que tener acceso a sus documentos, para que se les entreguen copias para tomar apuntes, para alegar o glosar sus cuentas, tomar sus notas. Las disposiciones de este artículo comprenden también al Ministerio Público, comprenden también a los peritos, comprenden a las partes que están involucradas en el proceso. Incluso para muchas circunstancias como son reconocimientos, se tiene que tener a la vista el documento y solicitarle a la parte si reconoce o no reconoce ese documento. Es como una de las pruebas que se puede mencionar para acreditar las objeciones, ¿no? Las objeciones cuando se deba de hacer valer
hacer valer una objeción, incluso una impugnación, ¿no? Ya encontré el artículo que hacemos referencia. Qué bueno que me regresé un poquito. Siempre andaba buscando los primeros artículos, pero andaba por ahí del 30, 40, ¿no? En cuanto a la acción, para que no quede algo pendiente, el artículo 2 del mismo Código de Procedimientos Civiles para la hoy Ciudad de México nos menciona, haciendo referencia a que hay procesos que sí exigen qué tipo de acción se está ejercitando, como son los nuevos, pero también no es que se contradigan, es como un requisito, pero no obstante se cumpla o no se cumpla con ese requisito, el artículo 2 de este ordenamiento nos menciona, la acción procede en juicio, aun cuando no se exprese su nombre, con tal de que se determine con claridad la clase de prestación que se exija del demandado y el título o causa de la acción, para no dejar algunas cuestiones ahí pendientes. Qué bueno que ahora sí. Yo digo que luego a veces estos artículos o estos preceptos legales de los cuales nos acordamos son como los anchos. Todos saben que existen, pero nadie los ha visto. Pero hasta que los encuentran. Eso sí queda bien claro. Bueno, continuamos con el principio de publicidad de la prueba. Nos refiere también a esta tesis, el dictado de medidas pertinentes que permitan a las partes conocer el contenido del material probatorio se traduce en una violación y nos hace referencia, esto se los dejo ahí precisamente al no digo yo esconder, sino de que todos los elementos, como lo refiere este artículo, el dar vista, el formar parte de constancias procesales, la obligación de prestarlos, es precisamente de los secretarios de acuerdos, de todo el personal que auxilia, auxilia o presta sus servicios en cualquier órgano jurisdiccional, debe facilitar que las partes puedan tener acceso a todos estos documentos. ¿Por qué? Pues porque si no, no los pueden analizar, no los pueden objetar o no sabrán cuáles son los términos en los cuales deben objetarlos e incluso, como lo refiero, impugnarlos. Hago referencia al artículo 386 del Código de Procedimientos Civiles, que hace referencia a cuáles son los requisitos para que proceda esta impugnación. Como lo refiero, tendría que ser, bueno, va a ser materia de alguna otra ponencia. También tenemos este principio de inmediación y dirección del juez en la producción, en la producción y la reproducción también de las pruebas. Esto no es otra cosa más que la facultad y el correspondiente poder de dirección del proceso que se desenvuelve sobre todo en la fase probatoria e instructiva del proceso y comprende la posibilidad de ejercer todos los poderes orientados al más, todos los poderes orientados al más, perdón, aquí me equivoqué, al más sencillo y leal desarrollo del procedimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que propiamente el órgano jurisdiccional, el juez en específico, tiene la facultad de determinar cómo se desahoga, qué se debe desahogar, al momento de la admisión, y de establecer y que se cumplan específicamente con el correcto desahogo de todas y cada una de las pruebas que ofrecieron y les fueron preparadas, fueron admitidas, y el correcta preparación, y que se desahoguen con base en esa admisión y en esa preparación. Las pruebas no se pueden desahogar de manera incompleta. Deben de serse desahogadas de la forma y términos en que fueron ofrecidas y también en la forma y términos que fueron admitidas. A esta referencia nos menciona el artículo 279 del Código de Procedimientos Civiles, hace patente esta facultad de dirección procesal. El principio de inmediatez procesal consiste en la obligación que tienen todos los jueces, ya lo marca como obligación, de jueces y magistrados de recibir por sí mismos las declaraciones de las partes y presidir todos los actos de prueba. Este principio se encuentra consagrado tanto en el artículo 60 como en la fracción segunda del artículo 398, que para su mejor comprensión se transcribe enseguida. Artículo 60. Los jueces y magistrados, a quienes corresponda recibir por sí mismos las declaraciones y presidan todos los actos de prueba, bajo su más estricta y personal responsabilidad. Y el artículo 398, los tribunales, bajo su más estricta responsabilidad al celebrar la audiencia de pruebas y alegatos, deben de observar las siguientes reglas. Los jueces que resuelvan deben ser los mismos
que asistieron a la recepción de las pruebas y alegatos de las partes. Si por causa insuperable dejar el juez de continuar la audiencia y fuera distinto el que lo sustituyera en el conocimiento del negocio, por sea la razón que sea, puede ordenarle ampliación de cualquier diligencia probatoria en términos de lo dispuesto por el artículo 279 de esta ley. Le da esa facultad al juez que deba de resolver, poder allegarse de otra prueba distinta a las que ya recibió diverso funcionario judicial. Principios de mediación procesal. También aquí esta tesis hace referencia a una prueba testimonial y que refiere que los principios que rigen la inmediatez procesal para la valoración de la prueba, precisamente, fíjense, estos principios que nos rigen, nos refiere a que son la percepción, la evocación y el recuerdo. Fíjense, puntos claves que también son muy importantes, porque nos refiere precisamente esta primera facultad de percepción, es la de percatarse de los sucesos a través de los sentidos. Por sí misma se va desvaneciendo en cuanto a su fidelidad al pasar el tiempo. Pero si eres juez, recibiste la prueba, se documentó o quedó videograbado, sí te recuerda esa memoria. O sea, a uno como juez nos recuerda esa memoria. Precisamente ese es el principio de inmediación procesal. La evocación como la finalidad de traer al consciente lo que permanece guardado en la memoria, además de variar en cada persona piensa diferente y recuerda las cosas distintas. Dicha facultad también se debilita al correr el tiempo, pero se tiene el respaldo documental o el respaldo de videograbación. Y finalmente el recuerdo, a que lo refería, como la capacidad de almacenar los acontecimientos captados por los sentidos, se va olvidando paulatinamente, pero por ello, el derecho reconoce el principio de inmediatez como factor importante. En materia familiar es muy importante que recordemos, bueno, a mí me pasa en lo específico las pláticas con menores, que la verdad es que sí hay muchas, y bien no me acuerdo de tantas que yo, pero sí hay algunas que son trascendentes y son muy importantes. Y en la mayoría de los casos, cuando dictamos sentencia y vuelvo a leer esas, me acuerdo de las circunstancias en las que se desahogaron esas pláticas con menores. Principio de obligación de terceros en materia de la prueba. Tenemos que consiste en que el juzgador, para conocer la veracidad de los hechos, puede valerse de los terceros o de cosas que pertenezcan a ellos o que tengan en su posesión, sin más limitación que la ley sin más limitación que la señalada por la ley. Esto se encuentra articulado en el artículo 278, del Código de Procedimientos Civiles. El principio de evaluación de terceros quedó pues, un poquito en referencia, pero hacemos este señalamiento al artículo 288. Los terceros están obligados en todo tiempo a prestar auxilio a los tribunales en la averiguación de la verdad. En consecuencia, deben sin demora exhibir documentos y cosas que tengan en su poder para cuando para ello fueron requeridos. Los tribunales tienen la facultad y el deber de compeler a terceros por los medios de apremio más eficaces para que cumplan, ya no cambiando la letra, por los apremios más eficaces para que cumplan con esta obligación. En caso de oposición, oirá las razones en las que se funden y resolverá sin ulterior recurso. De la mencionada obligación están exentos los ascendentes, descendientes, cónyuges o personas que deban guardar secreto profesional en los casos de que se trate de probar contra la parte que están relacionados. Lógico, esto sería contrario a las leyes que regulan ciertas profesiones. Podemos tener diversos criterios de clasificación de la prueba en sí. Tenemos clasificación de criterios directas e indirectas, reales, directas e indirectas. En cuanto a las primeras, el conocimiento de hechos se obtiene sin intermediarios. A contrario censo, las segundas serán las que muestra el juzgador el hecho por un intermediario. Puede ser la declaración de testigos. Por ejemplo, la inspección judicial es una prueba directa y como indirecto encontramos la confesión, la testimonial, etc. Las reales consisten en cosas que son contrarias a las personales producidas por actividades de las personas, según palabras de Jeremy Bentham, tengo que aprender alemán. La prueba personal es aquella que está suministrada por un ser humano y comúnmente se llaman testimonio. La prueba real es la que se deduce del estado de las cosas.
Originales y derivadas. Este es un mero criterio de clasificación de las pruebas documentales y tradicionalmente se han entendido por original, sea matriz o el primer documento que se produce y como copias las derivadas de aquellos. Preconstituidas o por constituir. ¿Esto qué es? Las primeras son las que han formado o constituido antes del juicio, por ejemplo, las constancias de los medios probatorios, y las segundas las que se llevan a cabo durante el mismo juicio, por ejemplo, una testimonial desahogada en el juicio de la controversia por opuesta. Plenas, semiplenas y por indicios. Esta división se refiere al grado de intensidad de la convicción o fuerza probatoria del medio. Si esta fuerza probatoria es de máximo grado, se llama prueba plena, es decir, por sí solas producen ánimo de convicción del juzgador, y por el contrario, la prueba por indicios es muy débil, representa una mera conjetura, también conocidas como pruebas perfectas e imperfectas. Según Silvestre Moreno Cora, se reservan las denominaciones de perfectas e imperfectas para las pruebas según que creen un convencimiento más o menos eficaz, lo cual depende de falta más o menos completa de los requisitos que deban tener la prueba. Un ejemplo claro, el artículo 327, fracción octava del citado ordenamiento, menciona que las actuaciones procesales hacen prueba plena. O sea, no pueden ser discutidas, salvo que se impugnen, o salvo que se pretendan declarar como falsas. Pero hacen prueba plena. ¿Por qué? Porque son actuaciones judiciales. Y las copias simples de ciertos documentos son meros indicios. ¿Por qué? Porque no se tiene la certeza de que hayan sido manipuladas o no. Entonces, por eso son pruebas, bueno, es que son meros indicios nada más. Son pruebas, ahora sí que son pruebas, son imperfectas, ¿no? Nominadas o nominadas, las primeras son las que tienen un nombre y una reglamentación específica en el texto de la ley, mientras que las segundas no están nombradas ni reglamentadas. Pero también se pueden ofrecer la prueba siempre y cuando se especifique en qué consiste esa prueba. Pertinentes o impertinentes, las primeras se refieren a hechos controvertidos y las segundas a hechos no controvertidos. Lo que mencionábamos en aquellas etapas de algunos procedimientos que pueden dejarse de lado. Recuerdo la cuestión en materia civil y mercantil, acuerdos sobre hechos no controvertidos o acuerdos sobre hechos probatorios. Acuerdos sobre hechos no controvertidos, que se conocen las partes y que celebraron cierto contrato, no es controvertido, no es materia de prueba. Entonces, una prueba de reconocimiento de contenido y firma de ese documento, que ya fue mencionado como hecho no controvertido, también puede caber como un acuerdo sobre elementos, acuerdo probatorio, que se refiere en que deja de tener, no es innecesario desahogar esa prueba de reconocimiento debido a que ya fue reconocido el elemento por el cual se pretende perfeccionar esa prueba, para el caso de que se haya negado la existencia de ese documento. Las idóneas o ineficaces, las idóneas son no solo las bastantes para probar los hechos litigiosos, sino también las adecuadas para ello. Por ejemplo, la existencia de una enfermedad solo podrá probarse mediante una pericial médica, o sea, esta será la única prueba idónea para ello. Las pruebas no idóneas son aquellas no adecuadas para probar lo determinado tipos hechos. Por si hay, manejo una siguiente tesis, que puede ser las pruebas. Su admisión no solo está sujeta a que no sean contra la moral ni al derecho, sino aquella que sea la idónea para justificar un hecho. Por decir, no se puede ofrecer una prueba pericial médica para acreditar que un inmueble que se dedica a dar servicios médicos no se puede caer por un sismo. ¿Sí me explico? Aunque sea es ineficaz. Con esa prueba en medicina, pues, ¿qué podemos acreditar? Pues, decir, pues, que sí, aquí se dan servicios médicos, pero de eso a que el edificio se caiga, pues no puedo terminar. Por eso serían ineficaces. O yo les diría hasta pruebas absurdas. Disculpen. Útiles o inútiles. Las útiles o necesarias concierne a los hechos controvertidos, las inútiles a hechos sobre los que no hay controversia o hechos probados anteriormente. Concurrentes o singulares, las primeras son varias pruebas que convergen a demostrar determinado hecho. Opuestas serían las singulares que no están asociadas con alguna otra prueba. Esto también lo manejamos en términos procesales como la adminiculación de las pruebas. Esta prueba adminiculada con esta, y más en las pruebas de las cuales se
se pueden sacar indicios, nos hablan de que esta prueba, esta copia simple de la cual se desprende este elemento, da indicio a que se celebró, a que se compró cierto documento, a que existió cierta relación. Pero la vinculamos con el testigo y la confesional, con la testimonial de tales personas y la confesional de la parte actora o demandada, en la que confesó ciertas circunstancias vinculadas en su conjunto, nos hacen concluir o nos hacen acreditar esta manifestación de alguna parte o resolver este hecho controvertido. Tenemos también las inmorales o morales, que el propio artículo lo refiere. Dispone que para conocer la verdad acerca de los puntos controvertidos, el juzgador puede valerse de las pruebas no prohibidas por la ley ni contrarias a la moral. Lo moral es todo aquello que va de acuerdo con las buenas costumbres. No se pueden hacer señalamientos de manera inmoral. Se necesita acreditar en alguna cuestión, aquí en materia familiar, tocándolo. Son videos de una cámara que se dejó para acreditar la infidelidad de alguna persona. No necesariamente, digo, todas las audiencias son públicas, todas las pruebas se desahogan de manera pública, pueden participar el público, puede estar presente en el desahogo, disculpe, puede estar presente en el desahogo de las pruebas cualquier persona. Ahorita también tenemos restricciones por cuestiones de pandemia, pero se pueden recibir, son inmorales para el conocimiento general, pero para el conocimiento, si es que la naturaleza propia de la controversia es acreditar una infidelidad de manera física, se puede llegar a la conclusión de recibir la prueba. Pero si es inmoral porque no nos va a llevar a ningún concepto, por decir, en un procedimiento de divorcio en la actualidad, no se debe de acreditar si es infiel o no es infiel para solicitar el divorcio. Entonces, no es necesario recibir ese tipo de pruebas para demostrar circunstancias que no van a tener ninguna valoración lógica, jurídica y mucho menos moral en un proceso. Por eso manejamos cuestiones de moralidad. Entonces, por eso dice la ley, todo aquello que va de acuerdo con las buenas costumbres, ¿no? Históricas y críticas. Las históricas implican la reconstrucción de los hechos mediante un registro o relato que de ellos hace alguna persona. Por el contrario, las críticas no reproducen el hecho que se ha de probar, sino que implican un análisis de causa y efectos y por lo tanto alguna deducción o injerencia. Básicamente estas son las pruebas de tipo técnico y científico, entre ellas las periciales. En otras palabras, las históricas reproducen o representan objetivamente los hechos por probar, tal es el caso de las fotografías, las cintas magnéticas, los documentos, etc. Y las críticas no representan el hecho por probar, sino que a raíz de la demostración de un hecho, el juez infiere la existencia de otro, por ejemplo, las presunciones legales, presunciones humanas, y también el análisis de las pruebas periciales. No por el hecho de que una prueba pericial se desahogue por un perito único o por 3 peritos, incluyendo uno en discordia, y sean en un mismo sentido, no necesariamente el juez le tiene que dar el valor de su resultado, sino el juez tiene la obligación de analizarlas y si le convencen, las tomará y haría referencia como prueba en su sentencia. Pero si no, no las tomará en cuenta y dirá las razones por las cuales no le convencieron para llegar a una conclusión, a la conclusión que llegó a cabo un tercero, que en este caso son los peritos. Medios de comisión regulados por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en específico el Código de Procedimientos Civiles nos establece como pruebas, nos refiere los medios de prueba se encuentran constituidos por elementos o instrumentos con los cuales se pretende lograr el acreditamiento de los hechos que son objeto de prueba para que el juzgador emita una resolución al finalidad del proceso. Esto no lo dice el código. Los medios probatorios deben aportar datos suficientes para crear convicción en el ánimo del juez acerca de la existencia de un hecho. En caso contrario, la prueba será insuficiente, como se advierte del texto siguiente. Prueba insuficiente, concepto de la prueba. La prueba insuficiente se presenta cuando con el conjunto de los datos que obran en la causa no se llega a la certeza de las imputaciones hechas. O sea, la ofreciste, se desahogó, pero fue insuficiente para acreditar lo que tú estabas afirmando. Los medios de prueba, los medios probatorios deben no solo aportar datos
suficientes para crear convicción en el ánimo del juzgador sobre la existencia de un hecho, sino también ser idóneos para tal efecto. Respecto a la dignidad de los medios probatorios, también hay un criterio que aquí transcribo: pruebas idóneas, su concepto, y nos menciona, que es viejito, nos menciona que las partes en el litigio deberán acreditar ante el juez la veracidad de sus afirmaciones a través de la demostración del hecho ausente, así los elementos útiles para lograr dicha convicción en el juzgador lo serán las pruebas, de acuerdo con la naturaleza propia de cada prueba. Las hay unas más idóneas, otras para demostrar, que otras para demostrar el hecho ausente de acreditar. Lo que mencionaba en un inicio, el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles nos establece con claridad precisamente cuáles son estas obligaciones, sí, obligaciones por parte de cada una de las partes. En su caso también los terceros coadyuvantes, los terceros que lleguen a juicio, porque también les rige el proceso en ese mismo sentido. Y nos menciona, artículo 281, las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. Si yo digo que es la luna es de queso, pues yo tengo que demostrar con elementos de prueba regulados en el Código de Procedimientos Civiles que la luna es de queso. Bueno, también no necesariamente los regulados, acuérdense que ahí hay nominados e innominados, ¿no? Entonces podría yo ofrecer un elemento de una prueba innominada para acreditar que la luna es de queso, pero eso me corresponderá demostrarlo a mí. Bueno, si soy parte de un proceso. Es una cuestión como ejemplificativa nada más. Medios de convicción regulados en el Código de Procedimientos Civiles. Respecto a los medios de prueba, el artículo 289 señala lo siguiente: son admisibles como medios de prueba aquellos elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos. Dichos medios de prueba pueden ser objetos materiales o conductas humanas, se encuentran regulados en el Código de Procedimientos Civiles y son los siguientes: la confesión, en el artículo 308, se puede ofrecer desde los escritos de demanda y contestación, y se puede ofrecer, escrito de demanda y contestación, se puede ofrecer la confesión. Lógico, hay juicios en específicos que establecen en qué momento se debe de ofrecer. Para el juicio ordinario, establece cierta temporalidad, que puede ser 10 días antes del índice de desahogo de pruebas, quedando las partes obligadas a declarar bajo protesta de decir verdad cuando así lo exige el contrario. En todos los procesos hay que protestar a las partes para que se conduzcan con verdad, hacerles referencia a que si se conducen con verdad serán sancionadas o serán acreedoras se configurará un delito que sería el de falsedad en declaraciones ante autoridad judicial, y eso tiene penas privativas de su libertad. Tenemos que decirle el artículo, no lo recuerdo ahorita de manera puntual, pero se les tiene que decir, y también la penalidad, para que con base en ello protesten y producirse con verdad para esa mención. El Tribunal Colegiado del 10º Circuito sentó una tesis que nos refiere que confesión en el Código de Procedimientos Civiles considera como confesión judicial a la que se hace ante el juez competente en alguna diligencia en que intervenga el juez al absolver posiciones para que las manifestaciones de las partes existentes en actuaciones del juicio pueda constituir una confesión. Debe contener la afirmación clara de uno o varios hechos que perjudiquen a quien los está refiriendo. Tenemos la prueba instrumental, que puede ser de índole público o privado. En términos generales, tiene el carácter público los documentos expedidos por autoridades federales o locales en el ejercicio de sus funciones, así como las actuaciones judiciales, las certificaciones expedidas por notarios o corredores públicos. Y al respecto existen tesis también en ese sentido. Esto está reglamentado en el artículo 327 al 345 y nos refiere también a documentos públicos, concepto de y valor probatorio. Tiene ese carácter los testimonios o certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y por consiguiente hacen prueba plena. De esta parte que también mencionábamos en esa clasificación de las pruebas, aquí incluye este concepto en específico, esta afirmación en cuanto es una prueba plena. Es uno de tantos ejemplos que podemos encontrar en nuestra legislación y también en nuestras tesis, ¿no?
tienen ese carácter todos los escritos firmados o formados por las partes que no estén autorizados por escribanos o funcionarios competentes. Este tipo de pruebas son catalogadas, esto se refiere, perdón, a prueba instrumental privada, este tipo de pruebas son catalogadas como imperfectas, porque no hacen prueba plena, pero de todos modos pueden ser susceptibles de ser convalidadas, si no son objetadas, como lo refiere también la ley, si no son objetadas por los documentos exhibidos por una de las partes o por cualquier una de las partes, pero que mandó extender a alguna persona y no fue objetada en juicios, hará prueba plena, bueno, habrá prueba como si hubieran sido reconocidas por quien los mandó extender. Y bueno, como se deriva de la siguiente tesis también de contradicción dictada por la Suprema Corte, documentos privados pueden perfeccionar, entre otros medios, a través del reconocimiento expreso o tácito, teniendo en ambos casos la misma eficacia probatoria para demostrar los extremos planteados. Artículo 334 del Código de Procedimientos Civiles. La prueba pericial, que también la estoy tomando así de manera muy particular, de acuerdo con el numeral 346 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, esta prueba solo es admisible cuando se requieren conocimientos especiales en alguna cierta ciencia, arte, técnica, oficio o industria de que se trate y que el juez considere pertinente, porque no tiene esos conocimientos y necesita de un apoyo de un tercero en otra materia para analizar analizar los hechos controvertidos y determinar con ciertas pruebas su esclarecimiento y llegar a la verdad legal o a la verdad jurídica, y en muchos de los casos lo que se pretende es llegar a la verdad real. Más no en lo relativo a conocimientos generales que la ley presume necesarios para los jueces. Lo mencionaba, un juez debe de saber leer, escribir, sacar porcentajes. Digo, hay conocimientos básicos generales que se tienen que llegar a cabo. Mencioné incluso hasta los hechos notorios, referíamos a la pandemia, ¿no? En ese sentido se pronunció también el tribunal colegiado en cuanto a una prueba pericial, habla de la naturaleza y menciona la doctrina siendo coincidente con la esencia de las disposiciones legales que regula la institución de la prueba por peritos o pericitación, ha sustentado que la pericitación, la prueba pericial, es una actividad procesal desarrollada en virtud de un encargo judicial. El juez se lo encarga a una persona, a una tercera persona, sigo leyendo, por personas distintas a las partes en el proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se suministrarán al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de los ciertos hechos cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las actitudes del común de la gente. Su función tiene indispensablemente un doble aspecto. A. Verificar los hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan de la cultura común del juez y de la gente, sus causas y sus efectos. Y B. Suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos para formar la convicción del juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. La prueba pericial resulta imperativa cuando surgen cuestiones que por su carácter eminentemente especial requieren de un diagnóstico respecto al aspecto concreto o particular que el órgano jurisdiccional está impedido para dar por carecer de los conocimientos especiales en determinada ciencia, arte, de manera que, bajo el auxilio que le proporciona el dictamen, se encuentren posibilidades de pronunciarse respecto de una cuestión debatida, dando por cuanto a su particular apreciación una decisión correcta. El reconocimiento de inspección judicial, artículos 354 y 355, nos mencionan varias partes, se prepara, como mencionaba, desde la admisión, se tiene que ofrecer de manera correcta, se admite, se prepara, se desahoga. Y nos menciona aquí el cuarto tribunal colegiado que el objeto de la prueba de inspección son los hechos que puedan examinarse y reconocerse, sea que hayan ocurrido antes, pero todavía subsistan total o parcialmente, o que se produzca en el momento de la diligencia. Con base en los hechos observados, es decir, en el acta de la diligencia, se deben hacer constar
lo que ha sido materia de la percepción por el funcionario que la practique. La parte que ofrezca la inspección deberá precisar el objeto, materia de la misma, el lugar donde debe de practicarse, los periodos que abarcará y los objetos o documentos que deban ser examinados. Y que el actuario, el juez o el funcionario judicial con fe pública podría ser, requerirá le sean puestos a la vista los objetos documentos que deban ser inspeccionados. Indudablemente se refiere a los hechos que pueda aquel funcionario percibir para identificarlos, de detallarlos y dar una idea completa de lo observado. En cuestión a esta prueba de inspección, me faltó aquí ponerle que es específicamente el sentido, los 5 sentidos por los cuales podemos percibir ciertas cosas, ¿no? Y precisamente es la inspección. Podemos percibir, en cuestión de reconocimiento judicial, se refiere a aquellos documentos que deban ser reconocidos por terceras personas y que también se ponen a la vista de ellas para que los reconozcas en cuanto a su contenido o firma. Y la inspección judicial, o lo que refiere como reconocimiento de inspección judicial, es el reconocimiento de aquellas circunstancias que por los propios sentidos el juez o algún fedatario público se percata de ello, ¿no? Puede ser por medio de la vista, puede ser por medio del tacto, puede ser por medio del olfato también, incluso. Hay algunas acciones que tienen que ver con obras peligrosas, que tal vez se esté fabricando en el lugar vecino alguna sustancia que es desagradable o perjudicial para los vecinos y lo llevan a juicio y ofrecen la prueba de inspección judicial por medio del olfato. Señor juez, perciba que huele a este elemento. ¿Usted qué elemento puede percibir por medio de sus sentidos, no? También por el medio del oído, si es muy ruidoso la actividad que desempeñan y no está, por el uso de suelo, no está designada esa área para tener ese tipo de actividades. Y eso es lo que también se pueden desahogar por medio de la inspección judicial. La prueba testimonial, de acuerdo al texto del artículo 356 del Código de Procedimientos, todos los que tengan conocimiento de los hechos de las partes deben estar obligados a declarar como testigos. Un testigo es un narrador, no solo de un hecho, sino ante todo de una experiencia que vivió o escuchó, y su testimonio debe ser analizado y valorado por el juez de la manera siguiente. Y nos refiere a esta tesis, que es desprobado derecho que las declaraciones las declaraciones de quienes atestiguan en un procedimiento judicial deben ser valoradas por el juzgador teniendo en cuenta tanto los elementos de justificación concretamente especificadas en las normas positivas de la legislación aplicable, como todas las demás circunstancias objetivas, subjetivas, que mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio conduzcan a determinar la veracidad y veracidad del testigo, pues no solo es un narrador de un hecho, sino, ante todo, de una experiencia que vio o escuchó, y por ende, sus declaraciones deben apreciarse con tal sentido crítico. Esa es la prueba testimonial. Y también, refiriéndose a la inspección judicial, es pertinente también respetar este principio de inmediatez que rigen los procedimientos. Las pruebas deben de ser recibidas o percibidas también por el titular, por el juzgado, lógico, ante la fe pública del fedatario público en los procedimientos en los cuales sea necesaria la intervención de un fedatario público. Pero para el juicio ordinario siempre deben de desaguarse entre la fe pública del secretario de acuerdos o, en su caso, del conciliador. Fotografías, copias fotográficas y demás elementos. El artículo 376 del Código de Procedimientos Civiles dispone que las partes pueden presentar fotografías o copias fotostáticas para quitar hechos o circunstancias que tengan que ver con el negocio que se ventile, que se deba de resolver. En cuanto al valor probatorio, ya lo hemos referido en anteriores diapositivas en el transcurso de esta ponencia, que las copias fotostáticas, su valor dentro de un procedimiento judicial es únicamente presuncional de su existencia, y es insuficiente para justificar el hecho o derecho a demostrar o a ejercitar, ya que de acuerdo con su forma de obtención, solo son simples reproducciones fotográficas de instrumentos que el interesado coloca en una máquina diseñada para ese fin,
Por ende, de acuerdo con la naturaleza de la misma reproducción y lo avanzado de la ciencia, cabe la posibilidad de que esa multiplicidad de datos no proceda de un documento realmente existente, sino uno prefabricado que para efecto de fotocopiado permita reflejar la existencia irreal del pretendido que se hace valer. Y su valor probatorio queda el prudente árbitro del órgano judicial como indicio, como lo mencionaba, queda como un indicio, pero si es manipulado con algunos otros elementos de prueba, se puede llegar a la convicción de que lo que se pretendió probar con esa fotocopia o esas fotografías, en realidad tiene certeza con testimoniales, con confesionales, con reconocimientos, con inspecciones judiciales, incluso con periciales o con cualquier otro elemento de prueba que así lo permitan y no sean contrarias a la moral o al derecho, incluso las inominadas. Y vamos a concluir con las presunciones, porque es muy importante esto de las presunciones, que nos regulan varios en algunos ordenamientos jurídicos, pero en este caso los artículos 793, 773, 379 a 383 nos establecen estos razonamientos en cuanto a la presunción, ¿no? De acuerdo al 379, la presunción es la consecuencia que la ley o el juez deduce de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. La primera se llama legal, una presunción legal, y la segunda se llama humana. Y se puede, el tribunal colegiado, una tesis nos menciona que la presunción humana debe de obtenerse de modo congruente, objetivo y razonado, con el fin de que con el fin de que pueda considerarse demostrada cierta relación contractual entre las partes. Y esa es la humana, es lo que uno percibe con su conocimiento, con su saber, con la experiencia. Para que una relación contractual, la llegada que habla de una relación contractual, alegada como fuente o origen de la suscripción del título de crédito básico de la acción, pueda confirmar presunción en cierto juicio, la inconforme demandada debe comprobar las defensas y excepciones que oponga dirigidas a ese respecto. De no hacerlo, es incuestionable que ante ello inexiste la evidencia legal y objetiva que permita llegar a la actualización de tal presunción en forma congruente, lógica y razonable. Esa presunción humana debe de llegarse a ese contexto jurídico, trasladarlo de lo humano, trasladarlo a lo jurídico y dar los argumentos y toda la explicación razonada del por qué se llega a esa conclusión partiendo de esa presunción humana. Y respecto a la presunción legal, digo, es más práctico porque nos refiere también a una tesis. Petición de herencia procede mientras el acta de matrimonio base la acción no se declare nula. Mientras no exista la declaración de nulidad de algún documento, siempre se va a presumir que tiene el valor, en específico los documentos públicos. Mientras no sean declarados nulos por alguna otra autoridad judicial, presumen y prejuzgan sobre el contenido y pues mencionan aquí en materia familiar, hay muchos asuntos en donde nos mencionan que hay varias esposas. No se da mucho en esta sociedad, pero ya cuando hay varias esposas, pues mientras no se declare nulo, a todos hay que reconocerles esa calidad y tendrán que debatirse en el juicio correspondiente respecto a la nulidad o no, pero mientras tanto se les reconoce ese derecho y se les debe de llamar a juicio. En este sentido voy a regresar a la pantalla, voy a detener la proyección, porque con esto profesor Baden, gracias, Baden y a todos los que nos están viendo en estos momentos, espero ya concluí la ponencia sobre la prueba y quedo a sus órdenes y a órdenes también de la Academia Digital y del doctor Hugo Carrasco Julián. Señoría, como siempre, pues reiterarle el agradecimiento por esta explicación tan vasta y tan precisa de lo que es el concepto de prueba, este viaje que hizo por explicación de los principios rectores de la prueba, estos criterios de clasificación y sobre todo
esta explicación uno a uno de los medios probatorios regulados por el Código de Procedimientos Civiles, estoy seguro que servirá de apoyo para nuestros alumnos y profesores de la facultad. Señora, les reitero el agradecimiento, así como también al Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, doctor Cipriano Gómez Lara, y al Colegio de Jueces del Fuero Común de la Ciudad de México por el apoyo recibido en la realización de este evento. A todos los que nos siguen, bueno, pues reiterarles también el agradecimiento por estar con nosotros y esperamos verlos muy pronto. Muchas gracias, señoría, y hasta pronto. Hasta pronto, maestro Bade.